Nos queda poco tiempo, Agustín, así que por no ser reiterativos en algunos conceptos, que de hecho está siendo muy generoso por también detenerte en explicarnos y contextualizar a veces antes de responder directamente, hay un concepto del que oímos hablar prácticamente a diario, yo misma como periodista lo acuño, que es el de globalización o globalismo también, y de hecho tú has publicado un libro al respecto, ¿no? ¿Qué significa y cómo está actuando, qué es lo que está haciendo en estos momentos el gobierno de Milei relacionado, ¿no? con esta materia? Bueno, yo distinguiría los dos conceptos. Globalización refiere a un fenómeno económico en la cual se aceleran los intercambios comerciales y financieros a escala global. Esta es una palabra vieja, esta es una palabra que nace en la década de 1980 en el marco de las facultades de ciencias económicas. Es un concepto netamente económico. Y globalismo es un concepto mucho más nuevo y es un concepto político que como tal refiere a la forma en que son dominados los hombres. El globalismo lo que trata de aprender como fenómeno político es el creciente poder que van teniendo instituciones y organismos que ya no son estatales, sino que son supraestatales. Organismos que por encima del Estado nacional bajan políticas, bajan acuerdos, bajan agendas. El ejemplo más claro de esto es Agenda 2030. ¿Qué es Agenda 2030? Agenda 2030 fue creada a partir del año 2012 en el marco de Naciones Unidas para reemplazar una agenda anterior que era la de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para armar Agenda 2030 se organizaron desde la ONU 3 grupos. Un grupo llamado Grupo de Tarea Abierta o de Trabajo Abierto, según como se lo traduzca, que constaba con un equipo de 30 personas. Ellos definían objetivos y metas de la Agenda 2030. Otro grupo de expertos en financiamiento compuesto por 30 personas más. Y un foro político de alto nivel compuesto por 27 personas. Sumemos 30 más 30 más 27. 87 personas armaron una agenda que opera sobre más de 8.000 millones de seres humanos en esta tierra. Eso es totalitarismo puro y duro. La Agenda 2030 es una afrenta contra la democracia. Solo 87 personas que no elegimos armaron una agenda para toda la humanidad. La Agenda 2030 es un desquicio de Naciones Unidas que supone que tenemos que cumplimentar 17 objetivos, 169 metas a más tardar para el año 2030. Como ahora la cosa parece que va muy mal, se las ingeniaron para reconfigurar Agenda 2030 y ahora le llaman Agenda 2045 o Pacto del Futuro porque nos dan 15 años más de gracia para poder llegar con sus objetivos y con sus metas. Entonces, ¿qué está haciendo qué hace el gobierno de Javier Milei? Bueno, en primer lugar, no nos sumamos a la Agenda 2045, pero además nos salimos de la Agenda 2030. Argentina es uno de los pocos países que no acepta Agenda 2030. En este sentido, ¿cuáles dirías que han sido esas principales victorias culturales? Y entiendo que también va un poco en esa línea del gobierno de Milei. Bueno, victorias culturales. En primer lugar, te diría, Javier Milei se ha convertido en el azote del wokeismo, en el azote de la agenda woke. Acá hace falta definir rápidamente ¿qué es el wokeismo? Porque es una palabra muy nueva, entonces a mí siempre me gusta, como habrás visto, poner definiciones para que nos entendamos bien. El wokeismo es la multiplicación descontrolada de algo que en política se llama la dialéctica del opresor y del oprimido. La dialéctica del opresor y el oprimido es un modelo del discurso político que separa el mundo social en dos, los que oprimen y los que son oprimidos. Con esto trabajó mucho el marxismo clásico, cuando hablaba de obreros versus empresarios, el proletariado contra la burguesía, jugaba ese juego, pero el wokeismo, más astuto todavía, toma ese modelo y lo inyecta en todas las fases, dimensiones y aspectos de la vida social e individual. Por ejemplo, en términos de sexo, bueno, muy simple, la mujer es oprimida, el hombre es el opresor y la ideología se llama feminismo y el sistema de opresión se llama patriarcado. Si avanzás un poco más, orientación sexual, los homosexuales o los LGBT son oprimidos por los heterosexuales a través de un sistema de opresión llamado heteronormatividad. En términos de identidad de género, el transgénero es oprimido por el cisgénero. Por cierto, cisgénero es una palabra nueva que se ha inventado este lobby. Cisgénero básicamente es la persona normal, la persona que se identifica con su cuerpo real. Y de ahí surge la ideología de género, ¿bien? Y el sistema de opresión cisnormativo. Pero avanzamos más, la raza. Muy simple, el blanco es el opresor, el negro es el oprimido, y cuando no tenés negros como en Argentina, que solo el 0,4% tiene ascendencia afro o es afro, te inventás el asunto de las marronidades. En Argentina se inventaron que los blancos oprimían a los marrones, porque no había negros, entonces había que inventar algo. Bueno, o por ejemplo, esto parece un chiste, pero a ver, en términos étnicos, los indígenas y los pueblos originarios son oprimidos por el hombre europeo que llegó a colonizar América y demás. El indigenismo es parte del wokeismo. O, por ejemplo, incluso, y esto sí parece una broma, el asunto del peso corporal en Estados Unidos está haciendo estragos en las universidades, donde han aparecido los famosos fat studies, los estudios de la gordura, donde plantean que el gordo está siendo oprimido por el flaco a través de algo llamado gordofobia. Es decir, en todos los campos uno advierte que hay relaciones de opresión de las cuales la izquierda saca tajada porque les provee
promete que el Estado está ahí para emancipar a las minorías y que se necesitan ministerios, departamentos, presupuesto público para salvar a las minorías de las garras de los opresores. Javier Milei enfrentó este discurso y lo hizo trizas. Apenas asumió, por ejemplo, eliminó de raíz el Ministerio de la Mujer, los Géneros y las Diversidades. Esa basura de ministerio, lleno de mujeres resentidas, emocionalmente derrotadas, afeadas, hacen una militancia de la falta de higiene. Toda esa runfla inmunda decía que Milei era un machista y que solo podíamos esperar que la violencia machista se incrementara en Argentina. Te cuento algo, en los 10 años anteriores a Milei siempre se vinieron incrementando lo que llamamos femicidio o feminicidio. ¿Sabes que en el primer año de Milei los asesinatos de mujeres decrecieron 15%? Es decir, para la mujer la Argentina es un espacio seguro. Pero no todo queda ahí. Mira, Milei eliminó el INADI. El INADI era una policía del pensamiento orwelliana que te sometía, por ejemplo, a mí me apercibieron y me querían obligar a hacer cursos de rehabilitación en género, porque no aceptaba que un hombre disfrazado no era una mujer, sino un hombre disfrazado. Y eso me volvía a mí un criminal. Milei eliminó el INADI. Milei eliminó los subsidios para los parásitos que dicen que viven de la cultura, pero en realidad viven del Estado, y que reciben subsidios de gente que no quiere consumir sus productos de mierda. Esa es la realidad. Eliminó toda la militancia kirchnerista metida en todos los aparatos del Estado, los aparatos culturales. Es decir, Milei, hoy en Argentina existe la doctrina de bala o cárcel contra el delincuente, que nos lo habían mostrado como una pobre víctima de la sociedad. Teníamos que compadecernos del delincuente, teníamos que pedirle perdón al delincuente, nosotros las víctimas, y nosotros encerrarnos en nuestras casas cada vez con más rejas, con más llaves, con más candados, como si nosotros mereciéramos ser los presos. Esto en Argentina está cambiando en este momento con esta nueva doctrina bukeliana de si no vas a la cárcel, te vas a la tumba. Si no vas a la cárcel, a la tumba. Y lo último, porque esto es muy importante, se acaba de hacer una reforma migratoria. En Argentina venían extranjeros a usar nuestro sistema sanitario, nuestro sistema educativo sin pagar un solo centavo. Venían bolivianos, venían de todas partes a querer consumir como free riders lo que los argentinos pagábamos con impuestos. Ellos venían, lo utilizaban y se iban. Ya no van a poder seguir haciendo eso porque la reforma migratoria ha sido muy dura y tampoco van a venir criminales al país que antes sí podían ingresar. Es decir, en un año y medio se ha reformado culturalmente la Argentina en general. Nos queda una última pregunta porque nos quedan, 2 minutitos, así que ahí sí que te pediré la máxima brevedad posible. ¿Cómo se compatibiliza en la práctica una defensa de la libertad de expresión con la necesidad también de preservar el respeto mutuo en sociedades culturalmente diversas y polarizadas? La libertad de expresión estructuralmente supone un riesgo. El riesgo a ser ofendido. A ver, yo puedo intentar no ofenderte a vos si hablamos mano a mano sobre un tema trivial. Ahora, si yo hablo frente a un auditorio como este con 7.000 personas, ¿vos te pensás que puedo hablar de algo importante sin exponerme al riesgo a ofender a alguien? Si queremos hablar de cosas importantes y tener opiniones importantes, tenemos que saber que la ofensa es intrínseca a la libertad de expresión. Solo aquel que habla estupideces puede no ofender a nadie. Entonces, lo que pasa es que los socialistas, como están perdiendo la batalla cultural, quieren ahora censurar la libertad de expresión, porque saben que cuando hay expresión libre, nosotros les ganamos, como ha pasado con el mundo de las redes sociales. Nosotros perdíamos cuando te reventaban, te mataban a censura. Ahora que esto se ha abierto, ha quedado muy claro que la derecha le pasa por encima en batalla cultural en redes sociales a la izquierda, y ahora dicen que están todos ofendidos y que por eso hay que censurarnos a nosotros. Yo te diría, el único límite para la libertad de expresión es la comisión de delitos. O sea, yo no tengo libertad de expresión para decirle a esta gente que vamos a lincharte a vos. Yo no puedo a través de mi red social, por ejemplo, vender pornografía infantil, que es un delito. Yo no puedo utilizar la libertad de expresión para convocar a la gente a saquear una casa. ¿Por qué? Porque esa libertad de expresión está en función de la comisión de un delito. Ahora, mi libertad de expresión para hablar de política y de sociedad y de cultura tiene que ser absoluta, plena e irrenunciable. Fuerte aplauso. Y os voy a pedir que guardéis la energía porque efectivamente hemos llegado al fin de la entrevista. Agustín Laje, politólogo argentino, muchísimas gracias. Muchas gracias.